policial, pero hoy nos sorprendió, no sé si la palabra sorprendió, pero fue un impacto la renuncia del premier británico Boris Johnson, que después de acusaciones, renuncias de buena parte de su gabinete, el Partygate y demás, dimitió como primer ministro. Inés Capdevila está en la redacción. Buen día, Nación, para vos. Inés, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bien. Yo decía, nos sorprendió, no tanto, porque se venía maliciando esta situación, pero sí genera un impacto. Exactamente, genera un gran impacto, sobre todo en Gran Bretaña. Primero por la indefinición sobre quién va a ser su sucesor o su sucesora. Todavía el Partido Conservador no se ha puesto de acuerdo a quién va a elegir. Esta decisión recae sobre el Partido Conservador porque es el partido que ganó las últimas elecciones. También es muy incierto el panorama económico de Gran Bretaña y por eso ayer, cuando se abrazaba al poder, cuando no quería para nada terminar su mandato Boris Johnson, ayer él decía, es mejor que me quede porque es la única forma de garantizarle a los británicos un verano boreal, un poco más tranquilo en términos económicos. Pues bien, el Partido Conservador le dijo de ninguna manera, ya han sido demasiados los escándalos, han sido demasiadas las mentiras, te tenés que ir. Y ahí es donde empieza un poco también el problema de la sucesión. Hay muchos candidatos, todos de esta nueva guardia del Partido Conservador, todos de un poco de edades similares y backgrounds políticos similares a los de Boris Johnson, Rishi Sunak, que es el digamos, lo que sería el ministro de Economía, ex ministro de Economía de Gran Bretaña, Liz Truss, la actual canciller. Hay un montón de candidatos, pero no hay certeza sobre quién verdaderamente puede seguirlo. Y eso por un lado, y por el otro lado, los británicos terminan 3 años de muchísimo tumulto político, al punto de que un tumulto político que tiene en algunos lados se pega un poco con lo que sucede en la Argentina, con las enormes distancias que hay, no solo geográficas, sino en términos económicos y culturales. Pero, por ejemplo, ayer Angela Rayner, que es una de las, digamos, dirigentes laboristas de la oposición más reputadas, llamaba a los conservadores a deshacerse de Boris Johnson. ¿Por qué? Porque les decía, todas estas internas, todo este paso de facturas dentro del oficialismo, dentro del Partido Conservador, no hace más que afectar y golpear a Gran Bretaña. Ahora, Inés, ¿vos dirías que es un combo explosivo en la renuncia de Boris Johnson o te atreves a decir que el problema inflacionario, que visto en la Argentina 10% es la nada misma anual, el problema inflacionario, la crisis de Ucrania y Rusia, las mentiras permanentes de Boris Johnson, ¿alguna de estas variables pesó más? Las mentiras permanentes fue verdaderamente el detonante. No solo cansaron a los británicos, sino fundamentalmente cansaron al Partido Conservador, muy temeroso también de perder credibilidad y de poner en juego las próximas elecciones generales en Gran Bretaña. Falta todavía, pero tampoco querían apostar con un tumulto mayor con Boris en el poder. Eso por un lado. Ahora, los traspasos de poder en Gran Bretaña, como en buena parte de los países europeos, son mucho menos traumáticos que acá. Claro. Sobre todo los traspasos de poder abruptos, como es este caso de una renuncia intempestiva, se la veía venir. Pero el último, el detonante, el escándalo de la semana pasada de un legislador muy cercano a Boris Johnson que se emborrachó y le hizo pases bastante desubicados a 2 hombres en la calle, ese fue el detonante, pero está precedido por una enorme cantidad de escándalos y de mentiras. Ahora, el trauma no es como si eso sucediese en la Argentina o si sucediese, por ejemplo, en Perú o en Chile. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas son tremendamente personalistas, muy presidencialistas. En cambio, Gran Bretaña y el resto de los países europeos tienen un sistema parlamentario que ayuda a contener la crisis en caso de un traspaso traumático de poder. Claro, porque ahí se diluye la cuestión personal. Es el partido, en este caso los Tories, los que ganaron, y ellos resolverán internamente quién encabeza ese liderazgo. Nosotros estamos acostumbrados, se va el presidente y se termina todo porque es la centralidad de los ejecutivos tan unipersonales. Y en lo cotidiano, ¿cómo sigue? ¿Quién gobierna hoy? ¿Quién aprieta el botón de si hay que tomar una decisión en lo administrativo en Gran Bretaña? Bueno, en este momento el Partido Conservador tiene que precisamente designar un líder interino, un primer ministro o una primera ministra
que lleve hasta que el partido lleve el poder, lleve, como vos decís, decida qué medidas de apoyo a Ucrania tomar, cuánto armamento mandar, qué medidas de contención de la inflación, cómo racionalizar las reservas de energía para llegar más o menos bien al invierno. Todas esas decisiones que hoy son muy apremiantes para la vida diaria de los británicos va a ser tomada por un líder interino. Todavía no ha sido designado. Una vez que sea designado, empieza la verdadera elección para ver quién es el sucesor o sucesora permanente de Boris Johnson. Como siempre, un placer, Inés. Gracias, chicos. Hasta luego, Inés Capdevila, desde la redacción. ¿A dónde